Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Devocional con Cristo. Queremos darle gracias a Dios y a todos ustedes por su fiel sintonía y darle gracias por su paciencia por no haber estado estos 2 días de ausencia, pero estamos tratando de arreglar algunos problemitas, pero ya estamos aquí para empezar el tema de la semana 18, que son los principios del reino. Vamos a estudiar un poquito acerca de esta palabra de Dios, porque es muy importante que nosotros estemos conscientes de lo que es una sana doctrina, de que es una doctrina con autoridad, que es lo que puede provocar los principios del reino cuando tú los cumples, cuando tú los sabes, cuando el Señor Jesús hablaba que eran mandatos, mandamientos, principios, estatutos. Nosotros tenemos que estar muy familiarizados con la parte de la palabra de Dios. Obviamente, para una persona que sepa la Biblia, que ha enseñado en célula, que ha sido maestro, que ha sido aún pastor, obviamente esto va a ser muy familiar para ellos, pero vamos a hablar también con aquellas personas que tal vez no tienen ningún tipo de noción de lo que son los principios del reino, sin faltar que usted se sienta mal, ¿no? Porque recuerde que la Biblia dice que por falta de conocimiento nosotros muchas veces perecemos. Y decirle a todos los hermanos nicaragüenses, hondureños y salvadoreños con todo lo que está pasando con el huracán, ¿cómo se llama? Itro, Eta, Iota. Dios mío, estos nombres. Queremos decirle que estamos orando por ustedes. Esperemos que donde usted se encuentre esté dentro de las condiciones muy difíciles, esté bien. Recuerde que muchas veces las cosas materiales van y vienen. Lo más importante es conservar nuestra vida y estar a cuenta con Dios. Así que vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Si ustedes escuchan un ruidito, no se distraiga. Esos son las personas que vivimos aquí y que trabajamos. Amén. Amén. Sí, es que aquí tengo un hermano que hace bulla, pero usted siga adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 4:1. Vamos a empezar a hablar acerca de los principios del reino, y yo creo que una de las facetas más importantes antes de enumerarlo o de saber qué es un principio, tenemos que nosotros saber cuál es la intención de Dios acerca de su palabra. En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1, mire lo que dice. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios, de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, dice, por su manifestación y por su reino. Nosotros tenemos que estar conscientes que hay dos cosas importantes para Dios. No solamente es que usted abrace el sacrificio de Jesús, que usted acepte la sangre de Jesucristo, sino también que la presencia de Dios sea constante, porque muchas de las promesas de nuestro Dios es que Él permanecerá con nosotros. Creo que la semana 17 hablamos acerca de Isaías 41, donde dices que yo te ayudaré, yo estaré contigo, yo te fortaleceré. Entonces, cuando Dios promete todas esas, vamos a decir, promesas de victoria o promesas de estancia, tiene que ver con su presencia. Y muchas veces, para que la presencia de Dios esté constante en nuestra vida, tenemos que conocer cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos, cuáles son, vamos a decir, los mandatos y estatutos de lo cual Él nos ha hablado acerca del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. La única diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que el Antiguo Testamento en alguna área empezó la administración de la ley. Y en el Nuevo Testamento es la administración de la gracia. Mire lo que dice acá en el verso 2. Predica la palabra, dice. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que Pablo era un promotor exclusivo para mí. No estoy diciendo que es para Dios o para la gente. Para mí, acerca de las doctrinas del reino. Él fue un promotor en todo el sentido de la palabra, porque una de las cosas que él promovió es la sana doctrina, la doctrina de Jesús, la doctrina de la resurrección de los muertos, la doctrina de la piedad y un sinnúmero de doctrinas que él hablaba acerca de una estancia, un gobierno donde se movían principios, donde se movían leyes. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos temas, la gente o se aburre o la gente no le pone interés. Y eso es porque nosotros estamos envueltos en algunas áreas de nuestra vida emotiva. Tenemos o giramos la predicación en la parte emocional.
Ahora, ustedes tienen que entender que eso es bueno, que usted sea ministrado en la parte emocional, porque Salmos habla de eso, Proverbios habla de eso, pero también tenemos que estar conscientes qué son los principios del reino. Tenemos que estar conscientes cuáles son las palabras que Dios dio y qué es lo que Dios va a respaldar. Cuando alguien ora, la Biblia dice: tú no recibes porque tu oración es conforme a la concupiscencia de tu carne, porque no sabes pedir, dice. Entonces, cuando Dios nos habla que no sabemos pedir, creo que nosotros debemos de tomar el consejo de Dios y analizar qué y cuál es la forma que pedimos. Yo entiendo que muchas veces nosotros lo hacemos porque alguien dice: ¿sabe qué? Si tú tienes fe, todo es posible. Pero eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pero también nosotros tenemos que estar muy familiarizados con la palabra, con el reino de los cielos, con los deseos y los anhelos de Dios. Las cosas en el reino de los cielos actúan de forma integral, no de forma individualista ni de forma independiente. Todos ellos son un gobierno donde está la cabeza Cristo Jesús, y ahí desciende todo lo que es la gobernatura, el señorío, las potestades, las autoridades, los poderes y los rangos. También tenemos que entender que Dios, para ti y para mí, nos ha heredado un reino, y nosotros queremos ser ciudadanos del reino de los cielos, pero nosotros no tenemos, vamos a decir, la mentalidad del reino. Entonces nosotros tenemos que ir educando nuestra mente, nuestro ser interno, acerca de lo que la Biblia dice. Por esa razón, cuando nosotros tocamos temas que tienen más que ver con el reino de los cielos, los mandamientos de Dios o los mandatos de Dios, muchas veces esa predicación o esa enseñanza o esa aportación nos pasa como un poco aburrida, porque no estamos acostumbrados a escuchar estas palabras en formas, vamos a decir, sistemáticas o cronológicas en nuestra vida acerca de lo que Dios está diciendo. Si usted lee aquí, dice: predica la palabra. Entonces estamos hablando que la palabra juega un papel fundamental en la transformación, en la promesa y en la bendición que Dios quiera dar. Dice: insiste en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces la palabra de Dios tiene como connotación formar tanto la mente como formar el corazón interno. Entonces nosotros tenemos que estar como expectante, abiertos, receptivos a lo que Dios ha establecido por los tiempos. Y mire, aquí dice: y apartarán sus oídos, perdón, el verso 3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, dice. Y esto es una recomendación de Pablo. Y Pablo decía que entre vosotros hay algunos infiltrados, que si viene un evangelio que no es, aunque sea los ángeles o aunque sean por cartas, dice que sea anatema para ti. Quiere decir que uno hace una distinción. Yo recuerdo que cuando yo estoy con mi hija Hadassah viendo la clase, a ella le están enseñando qué palabras tienen, qué palabras son con sonidos y qué palabras no son. Claro, la traducción del inglés al español a veces no se asemeja a lo que uno quiere explicar. Lo que está diciendo, qué palabras llevan un sonido, a noise, ¿cómo se dice noise? Como un ruido, ¿no? Como un ruido. ¿Y qué palabra no? Por ejemplo, le ponen dos ejemplos. Está en la puerta, las dos son puertas, pero la acción de que alguien toque, esa es una palabra con sonido. ¿Qué es lo que le están enseñando al niño desde pequeño? A que sepa distinguir. Entonces, en el reino de los cielos hay distinciones. ¿En qué sentido? Cuando usted ve y dice: mira, aquí hay alguno que no está vestido de traje, sácalo a las tinieblas de afuera. Entonces hay una distinción, porque muchas veces el traje del que Dios habla tiene que ser confeccionado por las obras que Dios ha establecido de antemano en que usted y yo andemos. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de saber es educarnos, informarnos, aprender, ser enseñables y practicar lo que estamos escuchando a través de su palabra. Mire lo que dice acá: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, dice, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades,
Haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Aquí nosotros estamos mirando la incisión y la parte intensiva. Hay una parte que decían en inglés que son palabras de alta frecuencia. Las palabras de alta frecuencia en inglés son we, the, I, like, y creo que es, no me acuerdo cuál es la otra. Esas son las que yo he aprendido con lo que le enseñan a mi hija. Y yo, pero ¿por qué con alta frecuencia? Claro, para mí la frecuencia a veces es el tipo de sonido, con la frecuencia que sale, pero en inglés es en tanta forma tú la usas, son palabras que las vas a usar constantemente, por eso se llama de alta frecuencia y le enseñan al niño que de esto depende el desarrollo, la lectura y la comprensión. Entonces, cuando nosotros leemos las escrituras, tenemos que darnos cuenta que una de las cosas que son alta frecuencia en la Biblia es el reino de los cielos. Sabemos que la primera puerta es nuestro Señor Jesucristo, aceptar al Señor Jesucristo, su sacrificio, ser redimidos por la sangre de Jesús. Pero recuerde que el Señor Jesús le dijo, donde yo voy, ustedes no podrán ir conmigo, pero yo regresaré y os tomaré a mí mismo. Entonces, cuando yo veo esa declaración, Dios ya tiene una morada donde nosotros podamos establecernos por toda la eternidad. La razón es o la situación es qué tanto tú estás familiarizado con los principios del reino. Porque muchas veces nosotros estamos como, perdone que uso esta como alegoría, en Legoland. Estamos como perdidos, estamos como, a mí me ha pasado y voy a decir un ejemplo con la escuela de mi hija. Perdone que saque tanto porque he aprendido muchísimo de cosas que yo no sabía. Eh, hay una parte que yo me sentía perdida en la escuela de mi hija, perdidísima, y a veces tú haces las cosas porque las tienes que hacer, pero no porque estás comprendiendo lo que estás haciendo. Muchas veces esa comprensión de la que el Señor Jesús habla es la que nosotros tenemos que entender. Si yo cumplo un principio del reino, yo sé que estoy haciendo dentro de la voluntad de Dios lo correcto. Y sé que lo correcto dentro de la voluntad de Dios en el reino de los cielos hay un efecto sobre mí. Entonces, muchas veces tenemos que aprender, ir como educando poco a poco nuestra mente, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas, pero no las comprendemos. Esto se trata de practicar el evangelio del reino constantemente y hacerlo un estilo de vida. Es como cuando alguien quiere bajar de peso, quiere hacer una dieta. Hay dietas que son flash. Pero ¿qué pasa? Esa dieta te puede bajar inmediatamente las libras que tú quieres, pero recuerda que la nueva forma que tú tomes o el nuevo hábito que tú tomes al comer nuevamente todas esas libras que perdiste, las vas a recuperar y muchas veces el doble. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nosotros hacemos porque sentimos que es urgente, pero no estamos comprendiendo que es por nuestro bien, por nuestra salud, por sentirnos mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que pasa con la iglesia. La iglesia muchas veces no comprende por qué tiene que sentarse a meditar acerca de la palabra, porque uno de las cosas que Pablo habla es que tú tienes una lucha y que esta lucha tú no la puedes enfrentar con carne y sangre. El primer principio del reino, que es que el reino de los cielos, tú la vas a tener que enfrentar contra principados, potestades, gobernantes y autoridades. Y todos estos poderes se rigen bajo un principio. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, si el reino de Satanás estuviese dividido, no prevaleciera. Entonces, una de las cosas que Satanás quiere es que los cristianos estén divididos contra el reino de los cielos. Porque al estar dividido contra el reino de los cielos y usted atropellando a cada rato constantemente los principios del reino, usted no va a poder obtener mucha de la vida abundante que Dios está hablando. Y cuando hablo abundante, lo voy a hablar con temor y temblor, porque nosotros tenemos la mala costumbre, porque es una mala costumbre, de que cuando decimos una palabra, pensamos, este está predicando el evangelio de la prosperidad. Mire, le voy a decir algo. Hay gente que empezó en el espíritu y terminó en la carne. Hay gente que empezó bien y terminó mal. Hay gente que empezó con un auge. Pero yo recuerdo que desde el tiempo que yo estoy en el cristianismo, antes la gente criticaba por si se hablaba en lengua.
Antes la gente no estaba de acuerdo por si se hacían milagros. Antes la gente no estaba de acuerdo si la gente temblaba, que no era necesario. O sea, hay muchas cosas que con el tiempo la gente no ha estado de acuerdo con las cosas como se manejan en la iglesia. Y hemos llegado al punto que nos sentimos los correctivos o los corregidores muchas veces de lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, cuando entramos en este ministerio, una de las cosas distintas que hemos visto es el ministerio de la liberación. Yo no estoy diciendo que no hay otros pastores que no están dentro de ese ministerio, pero muy pocos, la verdad que muy pocos. Pero en el ministerio de liberación, cuando nosotros nos metimos en esta iglesia o en esta doctrina, fue porque cuando yo empecé, yo era católica y una de las cosas que me empezó a suceder es que yo tenía experiencias espirituales que yo no podía controlar, pero tampoco sabía lo que estaba ocurriendo. Obviamente toda nuestra familia era ignorante acerca de las cosas espirituales. Una de las cosas que mi papá hacía era como meditar, pero trabajaba en su ser interno, trabajaba en su yo interno, en las cosas como seres humanos vamos adquiriendo a lo largo de la vida y qué cosas nos separan a nosotros muchas veces de un crecimiento personal. Pero de ahí a conocer cuáles son los ardides de Satanás, las estrategias del diablo, las armas de la milicia, son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué ocurre? Ocurre que la experiencia espiritual demoníaca me pasa a mí y al tener una familia que no sabe, obviamente nos insta a nosotros a buscar qué está pasando. Cuando llegamos a este lugar, muchas de nuestras preguntas fueron contestadas y fueron procesos que yo fui pasando hasta el punto, bueno, de liberarme. ¿Por qué creo de primera mano la liberación, aunque otra gente no esté de acuerdo y que un cristiano se puede liberar y etcétera, etcétera? Bueno, antes yo de ser cristiana, yo era católica, pero yo había aceptado a Jesús con todo mi corazón porque Dios había dado un cambio en mi vida de 180 grados de un día para otro. Así, bueno, mi cambio fue así, de un día para otro. 180 grados. Ayer, qué sé yo, vamos a decir, yo era mundana y me gustaba esto, al día siguiente ya no me gustaba. Así mismo se lo tengo que decir porque así mismo me pasó a mí. Entonces, cuando yo empiezo esa administración del Señor, de su presencia, la Biblia dice que cuando la luz llega, las tinieblas se disipan. Cuando llega Cristo a mi vida, obviamente yo empiezo a ver la condición espiritual en la que yo estaba. Si yo te estoy hablando de una condición espiritual es porque ahora lo sé, pero en ese tiempo yo no lo sabía. Yo sentía ciertas sensaciones o emociones o impulsos que yo no los podía controlar. Entonces ahora dice uno, pero tú eres muy impulsiva y tú no lo puedes. Hay cosas que yo puedo controlar, hay cosas que en ese tiempo sobrepasaban mi fuerza humana. Y no estamos hablando que yo pueda decirte algo que yo piense, sino que estamos hablando de exposiciones que mi cuerpo hacía, que mis manos hacían, que mi voz hacía y que mi mente y mis ojos miraban. Entonces es muy difícil de explicarle a alguien que no ha pasado por esto que esto es parte del reino de los cielos. Porque cuando traían a los endemoniados delante de Jesús, Jesús los liberaba. Inclusive cuando trajo a aquel padre con este hijo epiléptico, le dijo, yo lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacerlo. Y el Señor dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Tráelo acá. Y le empieza a preguntar el Señor una de las cosas importantes, otra faceta que estudiamos nosotros es la administración del alma. Y le empieza a preguntar, ¿desde cuándo le sucede esto? Y él le dice, desde que era niño. Quiere decir que para el Señor es muy importante cuando se detonó, cuando este hombre fuerte empezó a saquear el templo o la casa o el cuerpo de esta persona. Y recuerdo que él dice, para el que cree todo le es posible. Entonces, uno de los principios más importantes del reino de los cielos es la fe. Nosotros tenemos que creer lo que el Señor dice de primera mano. Si el Señor dice que yo aquí tengo que ser encargado, dice, porque Él va a juzgar a vivos y muertos, dice, por su manifestación, que es la exposición de su presencia, y por su reino.
Cuando yo miro a Pablo, que nos llama la atención a nosotros, que nos aconseja de que nosotros no descuidemos la palabra, de que nosotros la expongamos, de que demos la sana doctrina, de que prediquemos el evangelio, entonces me doy cuenta que el reino de los cielos va muy pegado con las recomendaciones de Pablo. Nosotros podemos predicar la salvación. Y perdón, pero antes nosotros, una de las cosas que criticábamos también es cuando algunos pastores hacían sanidades. Ay, que solo sanidades, que solo sanidad, que eso es mentira. Entonces, muchas veces convencer al pueblo ha sido difícil de la forma como Dios ha ministrado. Y en este tiempo de pandemia, déjeme decirle que hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy ha sido, Dios nos ha guardado de contagios, nos ha guardado de estar en un hospital, nos ha guardado a nosotros de estar internados o de ser separados de nuestros seres queridos. Entonces tenemos que aprender que el reino de los cielos tiene una cosa que se llama cobertura. Porque cada vez que tú cumples los principios del reino, Dios va a extender su manifestación y su reino en tu vida. Por eso cuando le dijo a este padre, al que le cree todo le es posible. Y este padre dijo, ayúdame en mi incredulidad. Yo me doy cuenta que en la conversación que tiene Jesús con este padre, el padre entiende a la primera que tiene problemas de incredulidad. Y al tener problemas de incredulidad, me doy cuenta que muchas veces Dios nos habla en tiempo y fuera de tiempo y no entendemos lo que Dios nos está diciendo. A veces tenemos que pedir al Espíritu Santo, y no estoy diciendo que es malo, claro que tiene que ser lo primordial, pero a veces no entendemos porque nuestros oídos no están puestos ni en su palabra, ni en su reino, ni en la sobrenaturalidad que el Señor pueda hacer. Hoy estamos cautivados por la palabrería, por el acumulo de palabras, porque alguien te felicite, porque alguien te diga, that's right, tú tienes razón, y si no la tienes, el que te diga que tengas razón no quiere decir que delante de Dios la tengas, porque aquí dice que muchos, dice, buscarán maestros que los desvíen, porque es un tiempo donde el reino de los cielos tiene que ser manifestado. Siempre lo hemos predicado que va a venir un tiempo de una confrontación de poder contra poder. ¿Y cómo se llama eso? Doctrinalmente. Por eso nosotros doctrinalmente tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar conscientes que pertenecemos a un reino, que hay un Dios, que existen leyes y principios. Inclusive Satanás, cuando usted lee el libro de Job, le pide permiso a Dios para que le deje tocar a Job. También Jesús lo reitera cuando habla con Pedro y le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que no te falte la fe. ¿Cuál es uno de los principios que el Señor más va a ver que tú lo administres? Es la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se mira. Dice la Biblia, da de gracia como que ya lo recibiste. Entonces, todas estas palabras que Dios nos da tiene que ver mucho con la educación que tú le des a tu mente. Recuerda que todas las prédicas que tú escuches, ya sea para que tú las critiques, o sea, para que tú las tomes en práctica, van a pasar por esta mente. Esta mente es el campo donde Dios habla. Esta mente procesa el conocimiento, procesa la enseñanza y empieza a descender al corazón. Nosotros tenemos que entender que este es un campo de batalla, es una tierra donde Dios está sembrando los principios del reino, los estatutos, los mandatos, etcétera, etcétera. Así como tú mantienes esa fe de haber creído en el Señor Jesucristo. Entonces, hoy en día nosotros estamos expuestos a los principios del reino y más en este tiempo, donde hay un tiempo de pandemia. Ayer yo estaba viendo las noticias y en California ha crecido el número de contagiados. Yo creo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque yo creo que estamos jugando con fuego. Creo que estamos tentando al Señor. Creo que estamos jugando como al blindado, ¿no? Tenemos que entender que somos humanos y las recomendaciones siempre tienen que estar a la orden de la mano. ¿Por qué razón? Porque recuerde que tal vez tú eres el contagiado y no tienes ningún síntoma, pero entonces tú pegas a otro y el otro sí tiene y el otro va a estar más grave que tú. Entonces nosotros somos responsables de nosotros mismos y aún de los demás. Y déjeme decirle que esta pandemia ha hecho que nosotros
tomemos un poquito de conciencia, pero yo creo que en este tiempo el mundo está como medio desconcertado y está como medio desconcientado, porque de verdad que me decía ayer una pastora que a veces pues separaban las mesas, qué sé yo, una mesa de otra. Ahora no, ahora todos pegados. ¿Por qué? Porque en este mundo desgraciadamente reina lo que se llama el amor al dinero. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que mantenernos blindados es parte de practicar los principios del reino. Mire lo que dice en Segunda de Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses, déjame ver si está más atrásito. 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Mire lo que dice acá. Dice, y entonces será revelado, dice, es inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso cuando Él dice que Él juzgará a vivos y a muertos, dice que la presencia de Dios es la que va a destruir todo lo que huela a tinieblas. Por esa razón es que la presencia lo que hace contigo es que las tinieblas que hay en ti sean disipadas paulatinamente al punto que ellas no lleguen a estar dentro de ti. Por eso, dentro de los principios del reino está cómo mantenernos la presencia de Dios, cómo mantenernos constante, expuesto a esta presencia. Entendamos que estamos en tiempos bastante peculiares, donde nosotros tenemos que ser un poquito exhaustivo. Si la presencia de Dios sirve para distinguir lo verdadero de lo falso, entonces uno de los principios más importantes del reino es cómo mantener la presencia. Por eso cuando Pablo dice, os encargo solemnemente porque Él juzgará a vivos y a muertos por su manifestación y su reino. La gente quiere reinar con Cristo 1000 años, esos 1000 años que habla Jesús en la palabra. Pero ¿cómo puedes reinar con Jesús 1000 años si tú no te familiarizas con los gustos, los anhelos y los deseos y aún con el reino de los cielos? Yo recuerdo que Nicodemo llegó donde Jesús y le dijo, sabemos que eres de Dios por las señales que haces. Entonces, una de las cosas que el reino de los cielos tiene se llama señales. Las señales no es que alguien te diga, yo te entiendo, sé por lo que has pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una parte que me gustó el pastor cuando me llamó y me dijo, no te entiendo, pero trato de entenderte. Y para mí esa es una persona honesta, porque a veces uno dice, yo te entiendo, no entiendes. Perdone, pero a veces no entendemos. ¿Por qué no entendemos? Porque a veces no has pasado por esa situación, entonces no puedes imaginarte la sensación, las dificultades o las inseguridades que esta persona pueda pasar. Pero al decirle a una persona, no te entiendo, pero trato, te está diciendo la verdad. Y eso te hace sentir mucho mejor que alguien que te diga, yo te entiendo cuando tú sabes que no es verdad. Entonces tienes que entender que uno de los principios del reino de los cielos es cómo mantener esa presencia de Dios. Tenemos que estar como muy detallista en eso, cómo mantengo, cómo lo hago, cómo yo me muevo ante la presencia de Dios. Tenemos que estar como conscientes y constantes. Nosotros tenemos que ver lo que Pablo decía. Una de las cosas que hace la presencia de Dios es manifestar lo verdadero de lo falso. Y muchos de nosotros estamos pidiéndole, Señor, dame discernimiento, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Bueno, la presencia lo aclara. Por eso es que cuando nosotros hablamos de cómo mantener, de cómo llenarnos de la presencia de Dios, tiene más que ver con que estas cosas sean definidas, que se rompan esos moldes que se han creado por años, que no te permiten abrazar la sana doctrina o exponerla. Porque aquí dice, da la palabra en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, etcétera, etcétera. Porque en su tiempo no amarán la sana doctrina y se buscarán maestro a su conveniencia. Entonces, cuando te dicen esas cosas, te está diciendo aprovecha. Por eso es que Pablo siempre habla aprovechar bien el tiempo. Nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. Cuando Dios nos está dando de comer vianda, comamos vianda.
porque vendrá un tiempo cuando Dios tal vez no estará, vamos a decir, porque en un tiempo la palabra va a escasear. ¿Y qué es lo que va a quedar? Lo que tú has creído y lo que tú has vivido. Así que cuando la palabra se adhiere a ti y tú eres una persona que es practicante de la palabra y poco a poco la vas siendo parte de tu vida, obviamente esta palabra se hace una contigo, como lo que pasó con Enoc, que dice que de tanto que escuchó a Dios por 300 años, el Señor se lo llevó, dejó de existir. Así que esas son las cosas más importantes cuando nosotros hablamos acerca del reino de los cielos. La manifestación, y Nicodemo le dijo, sabemos que eres de Dios por las señales que haces. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y le dijo, el que no nace del agua, no nace del Espíritu, no podrá ver ni entrar en el reino de los cielos. Y ahí es donde los principios empiezan a surgir. Esas son las famosas doctrinas elementales. El primer paso que tú tienes que dar es el arrepentimiento. Y el segundo, tienes que bautizarte. Entonces, ese gesto de bautizarte, ese gesto de sumergirte en las aguas, es una actitud en el reino de los cielos que se llama humillación. Esta persona ha descendido en humillación para que Cristo señoree sobre su vida. Vamos a decir, la acción de tú bautizarte, no solamente es que Dios te pondrá una mente nueva, un corazón nuevo, palabras nuevas, presencia de Dios, sino que también tú estás haciendo una acción delante de Él. La palabra Jordán significa humillación, el que desciende. Esta palabra humillación es una actitud donde tú estás rindiendo tu voluntad delante de Dios. Rendir la voluntad delante de Dios no solamente es decir, Señor, yo me rindo a ti. Porque hay gente que lo dice, mas no lo siente. Hay gente que lo dice, mas después se levanta y dice, ¿sabes qué? No quiero que tú me mandes. Entonces, muchas veces la acción, el cumplir los principios del reino, el practicar tales principios, te hace más una persona pragmática del reino que una persona oidora del reino. Es más bienaventurado el que practica tales cosas que el que las oye. Porque el que las oyes, las puedes escuchar, pero si esta semilla cae en un terreno de pedregales, en un terreno donde hay espinos, obviamente será ahogada y será arrebatada. Y no podrá tener raíz en la cual se pueda sostener la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener sumo diligencia con respecto a su palabra. La palabra no se hizo para que tú la agarres como ráfaga y rafaguees a medio mundo. La palabra se hizo primera mano para que tú y yo la practiquemos, así de sencillo. Nosotros no solamente somos trompetas para anunciar, somos trompetas para anunciar y practicar, dar el sonido, dar la alarma en el monte santo, tiemblen los moradores de la tierra porque el día del Señor se acerca. Todas estas cosas que estamos mirando en nuestro mundo, como por ejemplo el problema del gobierno de cada país. Mire, Centroamérica ha sido azotado por huracanes. ¿Quién puede tener, vamos a decir entre comillas, un aspecto natural? Ni usted ni yo. No tenemos control, ni aún la ciencia, ni aún los más poderosos, ni aún los más ricos, ni aún ningún hombre de la tierra, ni todos los sistemas y estudios que hayan desarrollado para poder comprender el sistema de la naturaleza jamás van a poder dominar o tener autoridad sobre. Pero Jesús, dice la Biblia, que tenía autoridad sobre los vientos. ¿Quién es este? Dice que hasta los vientos le obedecen. Entonces, eso tiene mucho que ver y tenemos que mirar a Jesús, su forma doctrinal, su enseñanza, sus palabras, su ejecución, su práctica, su forma de exponer las escrituras. Tenemos que estar conscientes de eso, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener un poquito de perspectiva acerca de lo que es el reino. El reino de los cielos es someter a aquellos que están en desorden a la autoridad de Cristo. Cuando hablo en desorden, porque el Satanás trabaja muy ordenadamente dentro de su sistema, vamos a decir, legal que se le permite. Dentro de su reino, él trabaja muy ordenado. Pero cuando las tinieblas llegan, la naturaleza de la tiniebla es desordenar los mandatos de Dios. Entonces tenemos que entender que en el reino de los cielos se mueve por principios, no porque mi emoción lo dice o porque yo pienso esto o porque yo pienso lo otro, ¿no? Adán y Eva tomaron la decisión de pensar como ellos quisieron y les costó morir.
les costó muchas veces pasar por dificultades para poder entrar en dispensaciones que fueran restaurados, renovados. Entonces creo que tenemos que ser como observar los hermanos nuestros del Antiguo Testamento, en qué cosas fallaron, en los del Nuevo Testamento, en qué cosas fallaron. Y si fallaron en principios que ya Dios había establecido, pues nosotros tenemos que estar como pendiente de esas cosas. Mire lo que dice en segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Qué es el reino de los cielos? El Evangelio. El reino de los cielos es el Evangelio. Lo que es el Evangelio, lo que es la presencia, lo que es todo lo que corresponde a los beneficios del reino de los cielos, todo se cumple bajo un principio que es la fe. Ese es uno de los principios que estamos estudiando, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Cuando nosotros estudiamos esa palabra que está en Hebreo 11, nos damos cuenta a veces es que Dios decimos, Señor, yo no quiero que tú me remuneres, pero yo solamente, no, es que el principio no es así. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Número 1, tienes que creer que Él existe. Número 2, que es remunerador de los que le buscan. Entonces, entre tanto tú le busques, tanto Dios te remunera. Entre tanto te acerques a Él y creas en Él, entonces tienes que buscarlo. Entonces, la búsqueda y creer en Él no están separados, sino que están vinculados, están integrados. Tanto tú crees, entonces si tú crees lo vas a buscar. Si tú no crees, no lo vas a buscar. No existe eso lo que la gente dice, yo creo, pero tampoco estoy así como buscando. Entonces no cree. Lo que pasa es que nosotros nos tratamos de dar como esos pequeños alientos de decir, bueno, pero esta persona sí cree, aunque sea un poquito. No, porque la acción tiene que acompañar con lo que está diciendo. En Santiago dice, si tú dices que tienes fe, muéstrame tu acción, muéstrame tu obra. Entonces el principio es que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. 2, remunera al que le busca. Entonces, para que Dios te remunere, tienes que creer que Él existe. Para que Él te remunere, tienes que creer que Él existe. ¿Quieres remuneración? Cree. ¿No quieres remuneración? No creas. Entonces, no existe lo que la gente dice, oh, Dios a mí no me ha remunerado. No le estás buscando. Así de sencillo. Porque el principio de la búsqueda y la remuneración van ligadas. No puedes decir a una persona, Dios no ha hecho nada por mí. Tú no puedes decirle, Señor, tú no me has remunerado, porque eso es mentira. Eso quiere decir que tú has sido negligente en buscarlo y en no creer en Él. El problema de que Dios nos dé a nosotros su remuneración es nuestra fe, nuestra incredulidad. El problema que Dios extienda su mano sobre tu vida para bendecirte, remunerarte, adicionarte, es tu fe, es tu incredulidad. No tiene nada que ver con Dios, tiene que ver contigo. Tiene que ver con la administración de los principios que tú estás estableciendo en este reino de los Dios. Tú no puedes acercarte al reino de los cielos si tú no crees que Él existe. Tú tienes que tener como un poco como de sentido común, perdone que les diga, pero sentido común. No existe en el Señor palabras divididas o palabras separadas. Cuando el Señor da una instrucción, tienes que leer con antelación lo que Dios está diciendo, anticipando lo que Dios está hablando y luego ver el resultado de la práctica de las recomendaciones que Dios determinó. La Biblia dice que Dios nos dejó a nosotros una pequeña porción de fe. Tú puedes tener esa pequeña porción de fe, pero no la puedes usar para creerlo. Pero Dios te dio la materia prima para que tú puedas ejercerlo. Tú no puedes presentarte delante de Dios y decirle, oh, ¿sabes qué? Tú no me diste nada en que creer, no supe yo cómo creer en ti.
Por eso es que decía dentro de los libros de Pablo, ¿quién creerá si no hay quien les predique? Si el nombre de Cristo te fue predicado, la intención de Dios es que creas. Pero de los que creen, habrá personas que no creerán y tomarán la decisión de no ser remunerados por el Señor, sino por ellos mismos. Y that's fine, es su decisión. Pero no existe una búsqueda sin no remuneración, ni la remuneración sin la búsqueda. Entre tanto tú busques, tú vas a encontrar, y en que tanto tú encuentres, esa es una remuneración. Como yo le hablaba con una persona, con mi hermana, y le decía, no entiendo a plenitud todo lo que Dios está haciendo en mi vida, pero tuvimos que tomar decisiones debido a las circunstancias. Las decisiones que tomamos las tomamos consciente. Lo que nos estaba, o por lo menos a mi parecer, lo que me estaba ocurriendo, para mí no hay un entendimiento claro. Mientras yo no aclare mi entendimiento, pues tendré problemas de poder comprender la razón de lo que Dios quiere conmigo, si yo no entiendo. Entonces yo tengo que estar constante hasta que yo pueda comprender, pero no comprender con una mente racional, sino que venga esa paz que diga, ¿sabes qué? Por esto. Entonces, cuando la gente muchas veces llega y te dice, ¿sabes qué? Pero esto ha sido mejor porque mira esto. Sí, la gente lo mira. Pero ¿de qué te sirve que la gente lo vea si la persona más importante que lo tiene que ver eres tú? Porque eres tú el que va a entrar en procesos de comprensión. Por eso dice que cuando el corazón entiende, este corazón está dispuesto a cumplir con lo que Dios está estableciendo. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 4:8, que está ahí mimito. 4:8. Dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Ahí está la remuneración. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Vio? No existe una recompensa sin una característica o una condición que tú tengas que cumplir. Eso que la gente dice, no, que Dios dice que todo es gratis. Eso no es gratis, ni la salvación es gratis. Perdóneme que le diga. Usted tiene que creer que Él existe para que Él lo salve. La persona que no cree simplemente ya ha sido condenado. Así dice la Escritura. No se enoje conmigo, vaya a leer Juan 3:16. Aquí dice que Él ya está listo para tomar su recompensa, que el juez justo me entregará en aquel día. No solo a mí, dice, sino a los que estén amando. Ahí está la condición. Amar su venida es hacer lo que Él te está mandando. Por eso Pablo en ningún momento se detuvo. Cuando yo hablo se detuvo. No es que cuando no estaba enfermo o cuando no estaba herido no se detenía. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que no te detienes en la búsqueda de lo que tú te iniciaste en una profesión con Cristo. Jeremías decía que él había sido escogido desde el vientre de su madre, había sido separado. Y Dios le puso profesión, lo puso por profeta. Por eso cuando él entró el 20 y dijo, oh, pero yo soy joven y no sé hablar, el Señor le dijo, no digas que eres joven. Y puso las manos sobre la boca de Jeremías. ¿Y sabe qué le mandó? Le dijo, lo que yo te mande que digas, dirás. Y donde yo te mande, irás. ¿En qué radicaba la presencia de Dios y el respaldo de lo que se profetizaba? En cumplir las condiciones que Dios había establecido. Entonces, los principios del reino son compromisos que uno como hijo de Dios va tomando. Hay condiciones y hay recompensas. Hay recompensas porque hay condiciones. Hay recompensas porque cumples con las condiciones. No hay recompensas porque tú atropellas las condiciones de Dios. Las condiciones que Dios pone son principios del reino. Dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. No es que recibir es malo. Ahí no dice, pero la gente muchas veces, la forma como lo dice es como que le estás quitando a la persona que reciba. Recibir no es malo. Es más bienaventurado que tú te despojes, que tú des a que tú recibas. Quiere decir que recibir es bueno, pero dar es mucho mejor. ¿Ok? Así que si tú recibes no es malo. No crea eso lo que la gente dice como, oh bueno, pero la Biblia dice que es bienaventurado dar que recibir. O sea, no voy a recibir, claro que voy a recibir, pero es mejor dar. Cuando tú practicas el principio de dar, obviamente Dios va a recompensar el que tú recibas.
Si fuera malo recibir, porque el Señor entonces le dio a Job todo 7 veces más y más grande. Porque es más bienaventurado dar. ¿Ok? Acuérdese que Dios nos prueba cuando damos nuestra vida, damos nuestro tiempo, damos nuestro momento, damos muchas cosas, amén. Pero también es bienaventurado que tú recibas. Pero mayor es dar, eso es uno de los principios. Entonces, tenemos que nosotros ir viendo lo que hablamos acerca del principio de la fe. Mire lo que dice en Hebreos 11, que aquí vamos a quedarnos acerca del principio de la fe. La fe y sus héroes. Una de las cosas que Dios nos habla acerca de la fe es que hay héroes. Y uno dice, ¿cómo es esto? Bueno, Pablo era uno. Pablo era un héroe de la fe. ¿Por qué? Porque él dice que él ya estaba listo para ser derramado como una ofrenda de libación, que el tiempo de su partida había llegado. Ya estaba dispuesto a recibir esa corona inmarcesible que el Señor, aquel juez justo que juzgará a vivos y a muertos, de su manifestación y de su reino, lo pondrá en el lugar correspondiente. Y dice, no solo a mí, dice, sino a todos aquellos que estén dispuestos a amar su venida. Amén. Mire lo que dice en el verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú miras este principio es un poquito complicado, porque obviamente nosotros somos del estilo de personas que tenemos que mirar para poder creer, que tenemos que ver para poder seguir, que tenemos que creer para poder continuar. Nosotros somos así. Por eso cuando la gente mira a una persona que está desvalida, que está en dificultad, no tiene nada que copiar de esa persona, porque se siente en una ventaja. Pero recuerde algo, que esto es de creer. Existe un hombre que se llama Mefiboset, que era, vamos a decir, un casi paralítico, ¿no? Él no podía caminar. Más sin embargo, el Señor se acordó de él y a través de David operó en bendición, porque venía de la familia de Jonatán. Tenemos que entender que todos aquellos que de alguna forma cumplen los principios del reino, Dios empieza a manifestar su autoridad sobre la persona. Ok, y dice acá, porque por ellos recibieron aprobación los antiguos. Mire qué tremendo es el principio de la fe. Una de las cosas que el principio del reino de la fe te da es que te aprueba. Dios aprueba por medio de lo que tú crees o lo que no crees. Por eso una de las cosas que más no tolera Dios se llama la incredulidad. Inclusive dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Cuando les hablaba a los discípulos acerca de su incredulidad. Y mire lo que sigue diciendo. Por la fe entendemos que el universo, ahí dice el cosmos, fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ok, ¿qué es otra cosa que hace la fe? La fe materializa. Por favor, a veces la gente hace comentarios en nuestros videos que no tienen sentido. A veces la gente dice, oh, sabiduría humana, sorry, perdón. El Señor Jesucristo dice que creció en conocimiento cuando era niño. El Señor Jesucristo sabía hablar elocuentemente. Pablo era un hombre mega estudiado, mas sin embargo tenía una elocuencia que Dios le dio en su forma de hablar. Le dio un denuedo, le dio palabra de ciencia. Así que nosotros tenemos que aprender que una de las cosas que la fe hace es que materializa. ¿Por qué? Porque dice que se hicieron cosas de lo que no se veía, de lo que solamente estaba en un decreto, en algo que no se podía tocar. Mas sin embargo, la palabra de Dios era esa autoridad que tomaba forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de que las cosas se materializan, estamos hablando del ejercicio de la fe. Por eso este principio en el reino de los cielos tenemos que estar como muy afinaditos, ¿no? Como muy listos nosotros para poder comprender. Porque nosotros a veces estamos como un poquito inconscientes. Y mire lo que dice acá, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios.
de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ahí Dios te dice en la forma como las cosas tú las puedes ejecutar. ¿Cómo se ejecutan las cosas? Primero las preparas. Estoy nada más en el punto 2 del primer principio, que es fe. Primera cosa, para que algo se materialice, tienes que prepararlo. ¿Qué es lo que a la gente no le gusta? La preparación. Porque la preparación tiene que ver con que Dios te va a moldear. Va a moldear tu mente, va a moldear tu ser interno, va a moldear tu persona, tu forma de hablar, tu forma de expresar, tu forma de leer, tu forma de comunicarte, tu forma de relacionarte. Cuando Dios hace esos cambios paulatinos en tu vida, Dios está preparando. Vamos a decir, ahora que viene Thanksgiving, amén, aquí en Estados Unidos. Para usted hacer una cena, la gente dice, salió mejor que lo hiciéramos a última hora que no lo preparáramos. Bueno, a veces puede salir bien, pero no en todos los casos es así. Porque si eso fuera así, Dios no tomará el tiempo de preparar su iglesia. Eso como que nosotros a veces tiramos por tierra todas aquellas actitudes o hábitos buenos que Dios nos ha dado. Porque la preparación es parte de ese tiempo. Aprender a preparar algo es tomarte el tiempo, pensar, tomar la mente tuya. Pero cuando haces algo, vamos a decir, de improviso, porque la circunstancia lo ameritó, that's right. Pero cuando es algo que tú estás preparando, tienes que prepararlo bien. Porque eso va a ir midiendo la forma en cómo va a estar tu corazón. Entonces, una de las cosas que va a suceder para que la fe opere, que es uno de los principios del reino, número 1, la fe, que este principio hace que Dios apruebe. Número 2, hace que Dios materialice lo que por su palabra te ha dicho. Mire lo que dice acá. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Número 3, ¿qué pasa? Dios da testimonio de ti. Tú no puedes dar una ofrenda si tú no crees. Si tú no crees en la ofrenda, no la puedes dar. Tienes que creer lo que Dios está diciendo para que Dios dé testimonio de tu ofrenda. ¿Por qué Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel? Porque él era justo. ¿Y de qué va a dar testimonio? De que tú has cumplido con la voluntad de Dios. Entonces Dios da testimonio de la justicia de Dios, que es la voluntad de Dios. Ahí está. Lea todas las, ¿cómo se dice? Recomendaciones, y muchas veces cuido que Dios nos da acerca de cumplir con la fe. Amén. Mire lo que dice en el verso 5. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió, oiga, testimonio de haber agradado a Dios. Número 4, la fe te ayuda a trasladarte. Por eso cuando una persona se maneja en el reino de los cielos, esta persona recibirá testimonio de que Dios ha sido agradado por él. Ahí dice que dará testimonio. Amén. Por eso es que cuando Dios te aprueba, es cuando Dios dice luz verde. Amén. Número 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que remunera a los que le buscan. Número 5. Agradar. La fe te ayuda a agradar a Dios. Y cuando agradas a Dios, Dios te tiene que recompensar. Decir que te tiene es un deber que Él va a cumplir, es una responsabilidad que Él está tomando. Así que no veo nada de malo que yo lo diga así. Muchas veces cuando tú dices eso, la gente dice, ay, pero es que Dios no está obligado. No, a Dios nadie lo obliga. Pero Dios se obliga por su palabra. Él lanza la palabra, y el que cumple esa palabra, Él está obligado por su palabra a cumplir lo que Él dijo. Amén. En el verso 6, y sin fe sin poder. 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Se da cuenta lo que le dije? Que ahí tiene que haber, la fe te ayuda a prepararte. Por eso cuando alguien hace algo así improvisto y le sale bien, la gente se aprovecha de esa forma. Pero le voy a decir algo, eso es un atajo y esos atajos no te van a llevar a la bendición de Dios. Aquí lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser preparadores. Cómo preparar una mesa, cómo preparar una cena. No puedes hacer nada a última hora, porque tú te vas a ir acostumbrando a ese hábito. ¿Y cuál va a ser tu problema? Que cuando leas la Biblia vas a practicar según tu necesidad, no según tus convicciones. Por eso es que a veces consideramos que Dios es un macrowave. Pero recuerda una cosa, existe la ley, que es el principio de la siembra y la cosecha. Entonces, sembrar es preparar y cosechar es recoger. Así de sencillo, no lo compliquemos tanto. Amén. Déjeme ver cuánto tiempo tenemos. Nos falta, ¿verdad? 5 minutos. 4 minutos, ok. Mire lo que dice acá. 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Otra de las cosas que el principio de fe te ayuda es a obedecer. Obediencia. Mire cuántas, vamos a decir, características conlleva el que nosotros digamos que tenemos fe. Si tú eres un gran desobediente a Dios, tú no tienes fe en Dios. No, es que no, yo sí creo. No. A ver, nosotros tenemos que aprender, es que, a ver, a veces el Señor preguntaba, ¿quién te enseñó a andar así? Pero bueno, tenemos que aprender que la persona obediente es una persona que cree que hay un Dios que está sobre encima de él. Cuando una persona empieza a hacer lo que le da la gana y empieza a atropellar los principios de Dios, esa persona le está diciendo a Dios, no te creo, aunque con su boca diga que sí. Porque el creer no tiene nada que ver con lo que tú digas, sino con lo que tú haces. Por eso es que en Santiago le pregunta, si tú tienes fe, muéstrame tus obras. ¿Ok? Mire lo que sigue diciendo, ¿a dónde estamos ahora? 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coheredero de las mismas promesas. Número 8. Lo que Dios te ayuda es te protege. Amén. Dice en el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Vio? ¿Se da cuenta? Qué tremendo. La fe te ayuda, número 9, a esperar. Por eso hay una cosa que se llama la esperanza contra esperanza. Cuando Dios te habla de la esperanza, te está hablando a tu fe. ¿A dónde estamos más? 11. También por la fe Sara misma recibió la fuerza para concebir, dice, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. ¿Se da cuenta? La razón por la que Sara concibe es porque creyó que Dios era fiel. Fidelidad. La fe te ayuda a que creas en la fidelidad de Dios y te hace ser fiel a tu fe en Cristo Jesús. Por eso dice, el que pone su confianza en el Señor. Sara recibió la fuerza, dice, para concebir aún pasada la edad, porque ella creyó fiel al que se lo había prometido. Mire qué tremendo. Mire cuántas cosas nosotros desperdiciamos cuando tenemos problemas de fe. Y todas estas cosas que desperdiciamos son cosas que nos desaniman y nos dividen de la iglesia y nos divorcian de la iglesia. Mire lo que pasa acá. Bueno, 12. Por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. ¿Qué es lo que te da ahora la fe? Te da descendencia.
13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta gente en el verso 13 está cumpliendo el verso 1, porque aquí dice que ellos, al no, vamos a decirlo, verlo inmediato en ellos lo vieron de lejos y ellos creyeron en él. Mire lo que dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Si en verdad hubiera estado pasando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Y Dios le prometió un mejor lugar. Y ellos creyeron en eso. Y aunque ellos no lo disfrutaron en el instante, Dios prometió hacerlo. Amén. Así que, hermanos amados, vamos a terminar por hoy. Quiero decirle que una de las cosas que vamos a entender con los principios del reino es que estos principios se hicieron para que usted los practique y Dios remunere. Así que vamos a invitarlo. Recuerde que hoy es Jesús no se cansa de enseñar a las 8 de la noche. ODM Kids puede entrar a la página. Acuérdese que esta semana que viene es semana de Thanksgiving. ODM You Army. Tenemos intercesión hoy a las 3 de la tarde. Radio Más que Vencedores. Tenemos servicio este jueves y domingo. Amén. Síganos por Facebook, por YouTube e Instagram. Queremos darle gracias a todos ustedes por su fidelidad, por su fiel sintonía. Y cualquier pregunta que usted quiera hacerme, hágamela y yo con muchísimo gusto se la respondo. Así que le damos gracias a ustedes y recuerde que el primer principio que nosotros debemos de practicar es la fe. Que el Señor te bendiga. Amén.